tienen que tener paciencia, porque estas charlas son como, las tres primeras son de fundamentos, entonces seguimos en Alemania y en el siglo XIX. Ustedes van a decir, bueno, pero yo no pagué para esto, digo, no me anoté a una materia de proyecto para que me empiecen a hablar de unos alemanes locos del siglo XIX. Pero bueno, seguimos con esto que yo estoy llamando ahora la biografía del concepto espacio, espacio arquitectónico. Así que les pido también que repasen esto que yo les di el cuatrimestre pasado, aprovechen que están en YouTube, porque la charla sobre el concepto explica por qué estamos hablando de esto, y un poco para seguir la polémica con Martín Cabezudo, cómo esto no fue una charla de historia, sino que es una charla de teoría, y desde un punto de vista pragmático, no pragmático en el mal sentido de la palabra, en el sentido comúnmente usado, sino del pragmatismo. Al pragmatismo, que es una rama de la filosofía o una escuela filosófica, le importa la agencia de los conceptos en la práctica, es decir, lo que los conceptos nos pueden hacer dejar pensar, o sea, cómo nos encuadran para acomodar nuestras ideas hacia un determinado lugar. Y entonces, bueno, por eso importa esta biografía del concepto espacio arquitectónico, que es uno de los conceptos disciplinares centrales, digamos, porque no hay otra profesión que hable de eso, de la manera con la que hablamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, esa charla que estaría bien revisar, porque hablo del concepto desde ese punto de vista. Y después está lo que sería como la síntesis de lo que estoy dando en el cuatrimestre, que fue la presentación del concepto espacio, que es lo que yo estoy tratando de desarrollar. Pero también viene bien porque ahí toqué unos temas que acá no voy a tocar. Y recordarles que esto está en este apunte, que es un apunte de 20 y pico de páginas, creo, con toda la bibliografía. O sea que yo no, fíjense que yo no estoy poniendo bibliografía al final de estas clases, porque está todo en este apunte. Yo simplemente acá estoy haciendo referencia a autores que he desarrollado en este apunte y que a su vez también están referenciados en la bibliografía. Las referencias bibliográficas están en este apunte. Entonces, para que ustedes, la invitación es a que lo tengan a mano, que repasen lo que yo digo acá, o que lean antes, o que lean después, porque voy a estar yendo un poquito en orden con los subtítulos de apunte, que es lo que organiza esta serie de charlas. Y bueno, la semana pasada hablamos de un personaje central que fue Semper, Gottfried Semper, y su presentación, digamos, del espacio cerrado, del espacio arquitectónico como el espacio cerrado. Y hoy vamos a avanzar un poquito en el tiempo también, con esta idea de la percepción del espacio. Y me voy a centrar en otro personaje central, que va a estar un poco más al final de la charla, que es un escultor, Adolf Hildebrand, que escribió un libro, o un artículo, en 1893, sobre el relieve y sobre la profundidad espacial, muy influyente. Bueno, como simplemente para repasar esta idea de que estamos hablando de este concepto reciente en arquitectura, el concepto de espacio, que recién se empieza a usar fuertemente en la disciplina, yo diría que hasta principios del siglo XX en realidad, porque fue una evolución desarrollada por una escuela de filósofos estéticos alemanes, o sea, por fuera de la arquitectura, es lo que vamos a ver hoy, y fue una evolución bastante rápida, concentrada y rápida. Y recuerden que como fue una discusión alemana, ellos estaban hablando de la palabra Raum. Y la palabra Raum en alemán, y sobre todo en este contexto, tiene dos acepciones complementarias, no son contradictorias, sino complementarias. Una es lo que nosotros entendemos como espacio, y en inglés es space, y se refiere más que nada a ese concepto abstracto universal, que por un lado es el espacio en el que estamos en este momento, digamos, pero también es el espacio que está afuera, digamos, lo más extraño del espacio, esto de que es transparente, de que es aire, de que, digamos, no existe, digamos, es lo que no son los objetos, digamos, y también incluye, bueno, el espacio exterior, etc. Bueno, eso por un lado, ese concepto abstracto universal es el Raum, pero también es el recinto material concreto, que es lo que nosotros traduciríamos a habitación, que es también donde estamos, ¿no es cierto? Y que en inglés es room, entonces ahí ven como round room.
Y esto a un teórico inglés le llamó a decir que se entiende como los alemanes entienden a la habitación o al espacio arquitectónico como un pedacito de un espacio mayor, digamos. Es fácil para ellos entenderlo así. Y nosotros yo la semana pasada estuve hablando de Semper, y su tesis central en este libro de los 4 elementos de la arquitectura, que presenta el espacio cerrado como la consecuencia o el resultado del acto arquitectónico. Y el acto arquitectónico por naturaleza es el cerramiento, es decir, el acto de cerrar el espacio. Y eso Semper lo presentó en lo que, digamos, fue una teoría filosófica de la arquitectura, que como vimos se contraponía al mito neoclásico, digamos, del inicio de la arquitectura. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. Y esto era una teoría materialista y también en el sentido filosófico de la palabra, no en el sentido que se usa ahora, ahora se usa como un sinónimo de consumista, digamos, no es eso, básicamente tiene que ver con esta influencia de las ciencias duras en el desarrollo de la ciencia de la historia, es decir, la historia de la evolución de las transformaciones de las transformaciones materiales, es decir, un evolucionismo, una historia de la evolución de las transformaciones. Y por eso es interesante que este libro es de 1851 y presenta eso, de básicamente una historia de las transformaciones materiales que dieron pie a las construcciones, a los edificios, cuando Marx, 3 años antes, en su manifiesto comunista, había presentado la historia de la humanidad o la historia de la cultura a través de las transformaciones de los modos de producción, es decir, de la economía. Entonces, por eso, es una teoría materialista. Y vimos que Semper lo hizo a través de su conocimiento de historia, antropología, arqueología, paleontología. Y lo que sí me interesa es que, bueno, esto estaba en el aire, evidentemente, lo que Semper escribe como un proceso evolutivo de las prácticas culturales. Darwin lo hace después, que ya lo estaba, digamos, ya lo estaba pensando, digamos, pero lo publica después en El origen de las especies, sobre, digamos, la evolución de la vida, ¿no? Sobre la teoría de la evolución. O sea, esto es anterior a la teoría de la evolución. Pero ahí ven cómo la teoría de la evolución también es una teoría materialista, un poco más compleja, pero materialista al fin, porque bueno, la vida también es materia. Y como esto se relaciona también con algo que después dirá Nietzsche, sobre el origen de la tragedia griega, hablando de cómo en Grecia en realidad había mucha influencia de pueblos asirios, es decir, del oriente. Y todo esto es en contra del mito del inicio de la arquitectura o la cultura clásica, digamos. Por eso estos eran todos críticos de la cultura europea, eran personajes muy críticos de la cultura europea y así fueron maltratados, ¿no es cierto? Sobre todo Nietzsche, y bueno, y ya vimos que a Semper también fue bastante maltratado. Eso fue la semana pasada. Ahora, esta semana vamos a hablar del enfoque psicológico de la estética, que sería el otro, esperen, aguántenme un segundito, tengo que hacer una cosa. Perdónenme, ves que tengo un consultorio de psicología también en casa al mismo tiempo, así que tuve que cerrar una puerta. Bueno, les decía esto del enfoque psicológico de la estética, sería como la segunda rama que se dedica que se sintetiza después en una idea del espacio arquitectónico. Y eso se termina, digamos, en 1893, un año importante porque hay como tres grandes artículos escritos sobre el espacio. El final, digamos, que vamos a hablar la semana que viene, es la lección inaugural de Smarzow, cuando empieza a ser profesor de Historia del Arte en Leipzig, y ahí presenta a la configuración del espacio como la esencia de la arquitectura, es decir, como el cometido de la arquitectura. El cometido de la arquitectura es configurar el espacio. Hoy nos vamos a concentrar en un punto por ahí intermedio de los dos, que es la propuesta de Hildebrand de este enfoque psicológico de la estética.
¿Por qué? Porque el discurso sobre el espacio fue central en esto que se llamó el idealismo kantiano, o bueno, una rama de la filosofía que deriva, digamos, en el gran fundamento de toda esta teoría estética alemana del siglo XIX. Voy a pasarlo rápido, pero simplemente para decirles que el espacio es un problema en Kant, y para él es una intuición pura, el espacio. El espacio y el tiempo en Kant son intuiciones puras. ¿Por qué? Porque son anteriores a la experiencia. Es como que están en nosotros. Y entonces es difícil de de rebatir eso, ¿no es cierto? ¿Cómo rebatir ese pensamiento? Eso es lo que uno diría es una sentencia idealista, digamos, bueno, si quieren hasta diría ideológica también. Schopenhauer sigue con esa idea de las facultades a priori o las intenciones puras, y dice que la arquitectura, ya Schopenhauer habla directamente de las artes, dice que la arquitectura tiene su existencia principalmente en nuestra percepción espacial. Entonces, y por supuesto, digamos, la arquitectura apela a nuestra intuición pura del espacio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo de la ciencia alemana, digamos, de finales del siglo XIX? Que se empieza a criticar este idealismo kantiano, no para reemplazarlo, sino para, ¿cómo le diría? Para volverlo más concreto, para volverlo más empírico. Eso es todo lo que se llama el neokantianismo, digamos. El neokantianismo es un desarrollo de Kant y no su refutación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza las ciencias naturales, siglo XIX es el gran siglo de las ciencias naturales, empiezan a impactar en la forma en cómo se estudia la historia. Y se pasa, digamos, de mitos o de ideologías o de cuentos, digamos, y relatos ideológicos, mitológicos sobre los inicios de la cultura, a una observación empírica de evidencias, bueno, el desarrollo de la arqueología, etcétera, y eso que yo les digo, una desconfianza hacia la metafísica, digamos, se pasa de la metafísica kantiana a la física materialista o científica. Y de esa misma manera, la historia del arte, que tal vez era el que te contenía la mayor cantidad de mitos sobre lo clásico, se va a reconstituir bajo la impronta de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Y acá lo explica acá un historiador alemán, yanqui, alemán, que está bastante bien lo que dice. Es el estudio de los complejos sensoriales, particularmente la visión, resulta especialmente influyente para las artes visuales. Gracias a la teoría de la percepción óptica, las obras de arte se colocan en la intersección de las leyes perceptivas. Van a ver ahora que lo voy a explicar un poquito mejor, pero digamos, todo aquello que era como intuitivo o metafísico o grandes sentencias filosóficas se empiezan a poner en cuestión en relación a la evidencia de lo que se empieza a entender de cómo miramos, cómo observamos el mundo, de cómo estamos en el mundo. Esto tiene que ver con esto de la percepción óptica. Entonces, las obras de arte empiezan a ser incluso analizadas desde ese punto de vista. Pinturas, esculturas y edificios empiezan a ser evaluados de acuerdo con criterios psicológicos y fisiológicos, un poco casi en el borde de los dos, ¿no? Sería, digamos, da inicio a un enfoque psicológico de la estética o a teorías estéticas de la percepción. Incluso en algún momento no había tanta separación entre filosofía, medicina, psicología y crítica del arte. Aunque parezca raro, muchos de los primeros psicólogos pensaron que la crítica del arte, digamos, era una rama de la psicología. Estoy hablando de psicología y no de psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la percepción sensible, cómo miramos, cómo sentimos, cómo escuchamos, cómo estamos en el espacio, empieza a ser un objeto de estudio, y hay una nueva ciencia, que es la psicología, que empieza a estudiar los nexos entre los fenómenos, es decir, lo que está afuera de nosotros, y la mente, es decir, lo que está adentro. Entonces ya no es tanto una intuición filosófica, sino una sensación o un pensamiento, ¿no? Entonces, la idea de espacio surge, esta idea de espacio, esta particular idea de espacio de la teoría estética alemana del siglo XIX, surge de teorías científicas de la visión.
en ese punto en donde mente y sentido, es decir, la pregunta sería, ¿cómo la mente y los sentidos, como esta conjunción entre ojo y memoria, captan las formas tridimensionales? Otra forma de decirlo es que hay el empirismo perceptivo, es decir, ese estudio casi científico de cómo miramos, cómo recorremos los espacios, se apodera de la historia del arte. Y entonces empieza a haber un concepto de espacio basado en la dinámica perceptiva, que es lo que voy a explicar ahora mismo. Hay una serie de personajes, vamos a pasar rápido por estos personajes. Un filósofo, Herbart, todos alemanes y todos en las mismas 4, 5, 6 escuelas, 5 o 6 ciudades. Este filósofo, Johann Herbart, es uno de los primeros neocantianos, que empieza a cambiar lo que Kant hablaba de juicio como una intuición pura, lo empieza a llamar acto cognitivo. Entonces ya fíjense cómo es concretizar, materializar aquello que era etéreo, metafísico, y ahora empieza a ser lo que nosotros sabemos que es un acto cognitivo ahora, que es directamente un entrecruzamiento eléctrico en el cerebro, más material que eso imposible, ¿no? Bueno, pero este es el que empieza ese torcimiento de lo metafísico a la física. Entonces, la psiquis, la mente, recoge las sensaciones vividas y pensadas, y la percepción espacial, es decir, cómo miramos, cómo no estamos en el espacio, es un proceso de aprendizaje. ¿Y qué se da en esa percepción espacial? Bueno, una fusión progresiva en la que una idea se relaciona con otras ideas. Eso sería un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje. Y entonces ya empieza a ser mucho más científico de todo, digamos, este discurso. Después está Wilhelm Wundt, que en realidad es uno de los grandes padres de la psicología, es el padre de la psicología experimental, es el primero que funda un laboratorio de psicología, y él empieza a trabajar eso, ¿no? Una teoría psicofísica de la percepción sensible del espacio. Mete gente en un laboratorio y hace experimentos de cómo interpretan dibujos, de cómo ponen cosas en el espacio, etc. Y todo eso va a dar pie a que venga Fiedler, que fue uno de los grandes teóricos del arte del siglo XIX, para crear lo que él llamó la ciencia del arte, es decir, el estudio del arte a través de la comprensión de los mecanismos perceptuales. O sea, un discurso mucho más preciso sobre la producción artística. Y aquí es donde viene nuestro primer personaje fuerte del día, que es Robert Vischer, otro filósofo, que en este texto, que en realidad es su disertación doctoral en 1873, sobre el sentido óptico de la forma, contribución a la estética. Fíjense que ahí estamos hablando de la cuestión óptica y la cuestión estética. El título sintetiza lo que les estoy explicando, ¿no? Y él, ahí en ese texto, se apropia una palabra que estaba dando vuelta en la filosofía alemana por un rato, pero él le da otra dirección. Entonces él habla de Einfühlung, que sería empatía. Otra forma de traducir más literalmente sería simpatía estética. Hay una simpatía estética. Pero como esto se tradujo al inglés primero como empathy, ahora nosotros decimos empatía, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Vischer? Conecta las intuiciones espaciales, eso que Kant llamaba intuición pura, que no sabemos qué era, con sensaciones corporales. Entonces, ¿cómo se manifiesta empíricamente en nuestra realidad esas intuiciones espaciales? Con sentimientos corporales, con cosas que mi cuerpo siente. Y eso es la forma que tenemos nosotros, los humanos, de interpretar el significado de las formas. No tenemos otra manera de interpretar el significado de las formas que sintiendo con nuestro cuerpo. Aunque parezca extraño, es así. Eso es la empatía. Entonces, en este texto, como yo les decía, en este texto presenta este concepto de empatía o Einfühlung, y él habla de esas sensaciones corporales como medio para interpretar el significado de las formas. Y fíjense cómo lo explica, es hermoso cómo lo explica. Involuntariamente, es decir, ahora diríamos en forma subconsciente o inconsciente, es decir, sin pensarlo, casi como por impulso, involuntariamente leemos nuestras emociones en las formas. Es una proyección, es lo que en psicología se llama proyección. Nosotros ponemos en el edificio cosas, el edificio no siente, el edificio no es alto, bajo, nosotros lo vemos alto, bajo, o pesado, o liviano. Nosotros estamos proyectando emociones en las formas.
proyectamos nuestra forma corpórea, también le proyectamos nuestra forma corpórea. Lo de arriba parece una cabeza, lo de abajo parece unos pies, ¿entiende? Lo de los costados parecen extremidades, ¿no? Proyectamos nuestra forma corpórea en la forma del objeto. Eso se llama antropomorfizar, ¿no? La sensación externa, eso que estamos sintiendo incluso, y es una ida y vuelta, ¿no? Primero le proyectamos al objeto algo, pero después ese objeto, eso que proyectamos al objeto vuelve, que sería esa sensación externa que vuelve, y nosotros la incorporamos directamente en una sensación interna. La sensación externa se proyecta directamente en una interna. Rápidamente, un camino paralelo de todo esto, el término empatía de Vischer es fundamental para que Theodor Lipps, que vamos a hablar después, hable de empatía, y a partir de Theodor Lipps, el concepto de tectónica, fuertemente transformado por esta idea de empatía. Si bien a tectónica lo vimos la semana pasada por Semper, la palabra tectónica que él usa es anterior a todo esto, así que tiene otro significado. El significado contemporáneo de tectónica que usamos nosotros es el que le da Seckler, que es si bien es alemán, es de este siglo, y fue profesor de historia en Harvard. Fue el profesor que reinstala el programa de historia en los 60, porque Gropius, que fue director de Harvard, había eliminado el programa de historia. No se daba historia en Harvard. ¿Por qué? Porque Gropius venía de la Bauhaus. La Bauhaus no tenía historia, no se daba historia en la Bauhaus. ¿Por qué? Porque recuerden que la Bauhaus arranca en 1910. Fíjense que estamos bastante cerca. Estamos en Alemania, estamos muy cerca de todos estos conceptos. Estamos muy cerca de lo que todos estos conceptos hicieron en la historia del arte, y Gropius y todos sus amigos querían eliminar la historia del arte como referencia, porque querían que sus alumnos, digamos, no miraran para atrás. Fue tan radical el impulso de vanguardia de la Bauhaus que eliminó la historia como curso. Bueno, entonces cuando llega en los 30 Gropius a Harvard, elimina historia, no hay más historia. Y bueno, cuando lo echan en los 50, finales de los 50, después de 20 años, viene Seckler y vuelve a dar historia en Harvard y recupera conceptos de la teoría estética alemana, entre ellos tectónica. Y acá en este texto que yo se los traduje, la traducción que hice yo para el taller, está esta explicación muy clara de esta diferenciación entre estructura, construcción y tectónica, y acá le explica cómo a través de Bötticher o Semper se había tratado tectónica de una manera, pero después llega el concepto de empatía, entre ellos como lo trabaja Theodor Lipps, y lo que hace es volver a una antigua creencia de la relación directa entre el hombre y las formas de la arquitectura, porque esto ya lo había dicho Vitruvio. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa intuición o esa relación entre cuerpo y arquitectura, bueno, Da Vinci tiene ese dibujo precioso, digamos, de las proporciones y el cuerpo humano, etc., es corroborado por investigaciones psicológicas. Básicamente, la ciencia, digamos, da fundamento a esas intuiciones. Y entonces Wolfing va a ser el que después va a recuperar todo eso para la arquitectura. Fíjense cómo se llama el libro, ¿no? Prolegómeno, o sea, notas hacia una psicología de la arquitectura. Una psicología de la arquitectura. Y ahí define a tectónica como una manifestación particular de la empatía en el campo de la arquitectura. Entonces, yo estoy explicando empatía, cómo salió desde la filosofía y cómo se habló desde la psicología de eso, y va a ser Wolfing a través de Lipps el que lo va a traer directamente a la arquitectura, y va a decir, la tectónica es la empatía arquitectónica. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo pueden las formas tectónicas ser expresivas? Y fíjense cómo lo explica, que es maravilloso. Suponemos nuestra propia imagen en todas las apariencias. Es como que sentimos el peso del edificio en nuestro cuerpo. Eso sería, digamos. Y Scott, que fue el que tradujo a Wolfing y a otros alemanes en el principio del siglo en Inglaterra, lo dice de una forma mucho más linda. En inglés sería, we have transcribed ourselves into terms of architecture, que sería algo así como, nos hemos transcripto en términos arquitectónicos. Es como que
nosotros nos proyectamos en el edificio, nos convertimos en el edificio para sentir lo que siente el edificio. Eso es la empatía estética, eso es tectónica. Después Seckler hace un muy buen resumen y nos explica que si la estructura es un concepto matemático y la construcción, la implementación de ese concepto a través de los materiales, la tectónica es el resultado visual de eso, el resultado visual, porque nos afecta a través de cualidades expresivas y tiene que ver con el juego de fuerzas y la disposición de partes en el edificio, pero en realidad tiene que ver con la experiencia de eso a través de nuestra sensación de empatía. ¿Se entiende? Es la experiencia de las fuerzas en relación a las formas de un edificio. Eso es la tectónica. Es un proyecto plástico, es un proyecto visual. Esta es la forma en la que nosotros trabajamos tectónica en esta cátedra. No tiene que ver con lo que dice Frampton y no tiene nada que ver con algo de una cuestión de verdad o esencia de los materiales, nada más alejado. Así que cuando nosotros hablamos de tectónica, estamos diciendo lo que dice Seckler, así que vayan a ese apunte. Y nada, esto simplemente para aclarar cómo eso tenía que ver con el concepto de empatía, que había nacido aquí en 1873, con la disertación doctoral de este alemán, Robert Vischer. Y él ahí, volviendo al concepto de espacio, él ahí establece una distinción entre mirar a distancia y mirar en cercanía. El mirar a distancia lo llama Sehen, Sehen en alemán, y lo que pasa es que cuando uno mira lejos, uno tiene una visión plana. Uno lo que determina son contornos, ¿no?, que determinan figuras, pero eso es una visión plana. Cuando vemos una montaña, es fácil de verificarlo, ¿no? Cuando vemos montañas de lejos vemos solamente un recorte, ¿no? Es como si fuera un recorte de papel, aunque sabemos que eso en realidad es bastante profundo. Pero cuando miramos a distancia, nosotros escaneamos las cosas. El ojo y mente se imbrican en un proceso activo. Mapeas las masas. Él dice así: animamos el objeto observado con un sentido vital rítmico. ¿Cuál es el sentido vital rítmico? El ritmo de los ojos. Los ojos no le prestamos atención, pero se están moviendo todo el tiempo. Entonces lo que él está diciendo es que cuando estamos mirando las cosas cerca, estamos escaneando. ¿Por qué? Porque estamos viendo dónde estamos. Esto tiene que ver también con esto de la supervivencia, ¿no? Siempre piensen en lo que éramos antes, medio de la nada, escapando de las cosas que nos venían a comer, ¿no? Y esto viene de una visión nacida de la experiencia de los objetos, ya más cercano, digamos, al hombre y los artefactos. Fíjense qué lindo lo que dice. Desplazamos el campo visual con la mano. Entonces, de alguna manera, ojo y tacto están, hay un micrófono abierto, chicos. Ojo y tacto están juntos, es como que tocamos con los ojos, eso es escanear. Sentimos la textura de los materiales con los ojos y las posiciones en el espacio, ¿no? Y eso es lo que la visión y esa manera de mirar sientan las bases para el fundamento de una tercera dimensión. ¿Y cuál es la tercera dimensión? La profundidad. Entonces tenemos arriba, abajo, derecha, izquierda, y bueno, la profundidad, que es la cuestión de distancia o acercamiento. Bueno, eso es lo que nos dice Vischer, y entonces lo que tenemos es que Vischer arranca, digamos, esta vertiente empática, y es esta vertiente la que va a encontrar una síntesis en este año de 1893, que yo les decía que se presentan 3 ensayos sobre el problema del espacio. Primero vamos a ver rápidamente lo que dijo Lipps, el filósofo Theodor Lipps, que el tipo tiene este texto que se llama Estética, bueno, en alemán, ¿no? Estética del espacio e ilusiones ópticas geométricas. Entonces él retoma el concepto de empatía y lo llama un sentimiento de conciencia de una pertenencia mutua entre sujeto y cosa percibida. Por eso esto de la empatía, ¿no? La simpatía estética. Nos relacionamos con las cosas, de una pertenencia mutua de sujeto y cosa percibida. Y dice cosas más lindas, mucho más lindas. Nos encontramos en el otro, que ya animamos al objeto casi como otra persona, ¿no? Porque en el acto de percepción experimentamos su forma como si fuéramos uno con ellos. Eso es la empatía, ¿no?
sentir lo que siente el otro, aunque sea un objeto. La fuente del placer no reside ni en el objeto ni en el sujeto, sino en la relación perceptiva entre objeto y sujeto en un espacio estético vital. Entonces, fíjense, no tiene nada que ver con la verdad, con la moral, con la esencia de las cosas. No, es eso, es un espacio estético vital, es una relación perceptiva, tiene que ver con la mirada, con el oído, con el olfato, con estar en el lugar, ocupando y construyendo un espacio estético vital que es de relación con lo otro, con el mundo, ¿no? Bueno, afortunadamente también con las personas que están en el mundo. Por eso es tan lindo esta teoría. Él le llama eso observación estética. Esa es una observación estética. Un espacio estético vital, una participación en el mundo, una relación perceptiva con el otro, como si fuéramos uno con ellos, una comunión. Y por otro lado, está la observación óptica. Porque él no elimina la posibilidad de que exista una estructura espacial abstracta en todo esto. Es más, de alguna manera está diciendo que hay una base matemática, proporcional en todo esto, porque siempre existe la posibilidad de un arte de representación abstracta del espacio. Y fíjense pensando que, bueno, es un poco lo que hacemos en el taller, ¿no? Arrancamos con cosas muy abstractas, pero siempre pensando que esa cosa muy abstracta va a terminar siendo un espacio habitado por otra persona. O sea, cómo convertir esa representación abstracta del espacio que están haciendo ustedes ahora cortando y plegando papeles en AP1, o cortando y plegando papeles en introducción, o mirando diagramitas en AP2, en un espacio estético vital, bueno, que nos relacione con el medio ambiente, con el otro. Y dice así, para que quede claro, digamos, cuál es su énfasis. El espacio vital es el único objeto de las artes de creación abstracta del espacio. O sea, si nos quedamos solo en la creación abstracta del espacio, no entendimos, digamos, qué es el arte. Porque el arte es la creación, el objetivo del arte es la creación del espacio vital. Dice, pero nada nos impide eliminar el vehículo de la masa. O sea, nada nos impide poder pensar abstractamente. Entonces, existe la posibilidad de un arte de la representación abstracta del espacio, que sería eliminar todo lo que es la masa para poder pensarlo con esta visión de rayos X como una estructura puramente formal, ¿no? Entonces, ahí nos dice, la forma espacial puede existir en forma pura, sin materializarse. Por eso podemos dibujar, por eso podemos diagramar. Entonces, pensar en eso, que es como que no queremos eliminar el problema formal, es muy importante, pero es la base que nos permitirá después conseguir ese espacio estético vital. Bueno, eso era Lips, que es muy hermoso lo que dice. Y ahora nos toca el personaje final del día de hoy, que es este escultor Adolf Hildebrand, bueno, un escultor neoclásico, un chico que hacía esculturas muy bonitas, pero de gente, o sea, figurativas. Y bueno, vivió toda su vida en Italia, se formó en Alemania, pero vivió en Italia, un tipo que evidentemente tenía algo de plata porque se compró un monasterio medieval, no medieval, sino renacentista, y vive ahí en Florencia, o sea, un dandy total. Y después terminó haciendo monumentos a Bismarck, o sea, que un tipo con mucho poder también, de alguna manera. Bueno, y él, en el pico de su producción artística, escribe este pequeño texto, El problema de la forma en las bellas artes, que fue también traducido en inglés rápidamente. Entonces, lo que hace, ¿qué hace él? Él toma el estudio de los procesos perceptivos, que es decir, bueno, el aspecto de las cosas presentadas a través de su apariencia, es decir, todo este estudio psicológico, científico, y dice que para él, digamos, hay diferencia entre la forma efectiva. La forma efectiva, ¿qué es? Es la forma percibida y relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a la posición del observador, el ambiente, la escala y los objetos. Y la diferencia, un poco haciendo esta misma diferencia que hacía Lips, digamos, uno sería, la forma efectiva tendría que ver con el espacio estético vital, pero la forma inherente, que tiene que ver con ese fundamento matemático y proporcional abstracto de la forma, tiene que ver con la matemática, ¿no? Y es abstracta y es universal. Y entonces, la idea de forma en realidad tiene más que ver con una relación entre la forma efectiva y la forma inherente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el espacio y siempre es relativo nuestra posición, y tiene que ver con, bueno, eso, la escala, los objetos, la posición de los objetos. Entonces,
la idea de forma nos la damos todos mientras estamos en el espacio. Y es un movimiento tanto del ojo como del cuerpo. ¿Para qué hacemos eso? Para proporcionar a la mente un rango de imágenes a partir del cual pueda ocurrir la percepción imaginariamente constituida. ¿Esto qué quiere decir? Esto, bueno, ya, digamos, la fenomenología contemporánea, la ciencia cognitiva contemporánea coincide con esto. Primero, no vemos todo, no estamos viendo todo. Nuestros ojos ven fragmentariamente y se va moviendo. Por ejemplo, este ambiente yo lo estoy reconstituyendo en mi mente con lo que recuerdo de este ambiente, porque no estoy viendo todo en este momento. Entonces es eso, ¿no? Ahora mismo, digamos, no estoy viendo la parte de atrás de mi computadora, pero me la recuerdo, digamos. Entonces yo reconstruyo la forma inherente, es decir, matemática, abstracta, total, espacial, a través de esas percepciones. Y de alguna manera habría que decir que imaginar mirar es imaginar. Mirar es imaginar. Y mirar, según nos dijo Lips también, es calcular. Yo estoy todo el tiempo calculando mi posición, calculando medidas, distancias. ¿Se entiende? Eso es la percepción imaginariamente constituida. Hay que pensar entonces que, a diferencia de lo que pensaba Kant, bueno, que no, esto es bastante kantiano. Nuestra imaginación no es algo que hacemos cuando cerramos los ojos o cuando nos vamos a dormir. Estamos usando nuestra imaginación todo el tiempo, incluso hasta para sobrevivir, ¿no? Incluso para entender nuestra posición en el espacio, etc. Entonces, la idea de forma es una suma total que extraemos al comparar apariencias. Y esa idea de forma, que tiene también por ahí más que ver con lo matemático y lo abstracto, es solo conocida por medio de la imaginación. Porque nunca la forma efectiva, que es percibida y relativa, nos va a dar esa idea de forma total. Y esto que, lo que decía que tiene que ver con algo que dijo Kant, que eso es lo que Kant entiende es el trabajo de esquematización de la imaginación. Es decir, la imaginación crea ese esquema cuando compara distintas cosas y las ubica todas en un mismo lugar. Por ejemplo, varias imágenes de perro que nos dan una imagen arquetípica de perro, y cuando vemos un perro nuevo que no habíamos visto nunca, decimos es un perro. Cuando el ánimo establece comparaciones, dice Kant, deja caer una imagen sobre otra, y mediante la congruencia de varias del mismo tipo, obtiene algo intermedio que le sirva a todas como medida común. Ese es el esquema. Nosotros eso le decimos diagrama en esta cátedra, ¿no? Entonces ahí tienen, digamos, cuál es el trabajo del diagrama en la imaginación. Bueno, para ir terminando con Hildebrand, él dice que ante esta complejidad de los procesos perceptuales, el artista tiene que lograr una unidad entre los valores espaciales y los valores formales. ¿Y cómo logra eso? Porque hay una tensión entre la apariencia tridimensional de la forma y el espacio, aparentemente es tridimensional, forma y espacio, y lo que necesita hacer el artista es transformarlo en una serie de planos de referencia estratificados en profundidad. Ese es el trabajo del artista. Encontrar la forma de explicar la apariencia tridimensional de la forma y el espacio en una serie de planos de referencia estratificados en profundidad, desde los cuales leer los valores espaciales. Básicamente es tratar de transformar esa mirada bidimensional lejana de la que hablaba Lips en esa mirada cercana de escaneo. Activar la representación formal del arte para que el ojo también pueda escanear esa imagen, sea una escultura o sea una pintura o bueno, sea un espacio arquitectónico. Esto es lo que crea la dimensión de profundidad. La dimensión de profundidad, en lo que dice, según la forma de ver de Hildebrand, se consigue a través de una secuencia de superficies planas. Esto, para que no crean que esto quedó perdido en Alemania en el siglo XIX, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Es lo que está haciendo ahora mismo Introducción a la Arquitectura y es lo que está haciendo ahora mismo AP1, con esto de planos y cortes, cortes y pliegues, para con planos definir volúmenes espaciales. ¿Qué es lo que se consigue? Hildebrand dice con esto, el relieve. El relieve es el efecto unificado de varias imágenes bidimensionales y movimientos en profundidad, lo que nos permite, digamos, el relieve es el resultado que nos permite escanear las profundidades, ¿no? Entonces el artista tiene que dar claves para que el ojo desarrolle la representación espacial de la forma. Es decir, casi que el ojo tiene que aprender a mirar esa representación
para poder reconstruir imaginariamente la profundidad y la sensación de volumen. Y entonces él dice como diciendo, como que el artista que hace un cubo es un bruto, porque es que está trabajando todavía con las primeras fases de formación, es como un niño inculto, digamos. Entonces dice, solo cuando se la trabaje como plano, adquirirá dimensión artística, le dirá algo a la imaginación visual. Solo cuando se retrabaje con planos secuenciales para conseguir la idea de relieve es que activa la imaginación del observador. Por eso es profundamente moderno lo que dice Hildebrand, porque se escapa, aunque él era neoclásico y figurativo, se escapa de la mímesis del arte clásico y empieza a traer la abstracción y la apertura a la lectura de la forma. Es profundamente moderno. Entonces, esto nos dice Rigotti en un análisis que hace ella de esto. Ami Rigotti, una gran profesora de la facultad, bueno, ahora se retiró ya. Aludir al sentido de profundidad desde la pura visualidad. Esto es lo que hace Hildebrand, ¿no? Transponer la visión del espacio natural para producir la forma tridimensional a través de la sucesión de planos. Bueno, eso, fíjense que esto está escrito en 1893, apenas 15 años después. El postimpresionismo toma eso. Fíjense que el impresionismo tenía que ver también con cómo miramos, con cómo mira la gente. Por eso pintar rápido. ¿Por qué pintaban rápido los impresionistas? Bueno, porque miramos rápido. El impresionista quería quedarse con la impresión óptica. Entonces, este postimpresionismo, digamos, es un Cézanne ya viejo, grande, al final de su carrera, que toma las posturas, las teorías, las últimas teorías de la percepción, las últimas teorías críticas, incluso lo que dice Hildebrand, porque si vemos este cuadro, estamos viendo que alude al sentido de profundidad desde la pura visualidad. ¿Por qué? Porque transpone la visión del espacio natural para producir la forma tridimensional a través de una sucesión de planos. No me voy a poner a explicar esto, porque esto es para otra charla, pero eso es lo que sucede. Y esto es lo que va a tomar después, esta manera de interpretar el cubismo a través de la relectura de Hildebrand, es lo que va a proponer Colin Rowe y Robert Slutsky en este texto que se llama Transparencia literal y fenomenal, que es de mitad del siglo anterior, digamos, de 1956, siglo XX, y es el pilar central de la pedagogía de proyecto, de la pedagogía de la enseñanza del espacio arquitectónico de nuestra cátedra. O sea que es central. Hildebrand y todo lo que estamos hablando hoy es central a la forma en la que trabajamos. Y bueno, este texto empieza con un análisis de este cuadro, y después se pasa a analizar al cubismo analítico, porque dice que el cubismo analítico toma muchísimo del postimpresionismo, y lo mismo, si leemos a Braque a través de lo que nos dice Hildebrand, aludir al sentido de profundidad desde la pura visualidad, esto es claramente un cuadro, transponer la visión del espacio natural para producir la forma tridimensional a través de la sucesión de planos. Acá estamos viendo de repente aparecer al guitarrista en el espacio a través de la sucesión de planos. No tengo tiempo de explicar esto es para otra charla, pero bueno, la cabeza, el cuerpo, la posición de las manos, la guitarra, va apareciendo a través de esta lectura, de este escaneo que hacemos, del relieve que encontramos en esta sucesión de planos, que está delante, que está atrás, que está horizontal, que está vertical, ¿no? Y bueno, y este artículo termina sintetizando en Leyer y el post-cubismo, o el cubismo sintético, sí, esto no sé cómo se llama, post-cubismo, sí, de Leyer, digamos, como el final de ese proyecto iniciado por Hildebrand apenas 30 años atrás, ¿no? Esto es una evolución de 1893 a 1920 y pico, ¿no? Y lo que hace el texto de Rowe es traspasar ese análisis de Hildebrand a la arquitectura, y usa como concepto a Le Corbusier, diciendo que bueno, Le Corbusier pinta como este cuadro, digamos, con esta sucesión de lo que está pasando en esta fachada es lo que está pasando en este cuadro. Hay una serie de planos, formas, contornos, figuras que están más adelante, más atrás, y que nos cuesta ver qué es lo que está adelante. Y que hay una transparencia literal, que es la que nos permite ver la sucesión de planos a través del vidrio, pero que también hay una transparencia que se llama fenomenal, que nosotros podríamos llamar formal, que es la que nos permite ver distintos planos. El primer plano es el que vemos por el borde del voladizo. Hay un plano posterior que es el que se configura con la línea de columnas. Esto en la planta lo vemos ahí, son esos dos planos.
Pero también hay más planos. Hay un plano más atrás, que es la segunda línea de crujía de columnas, y hay algunos planos adelante, que son los planos bueno, y ahí. Entonces, toda esta fachada es una sucesión, incluso ambigua, de posiciones, de planos, y esa es la lectura que hace Rowe de Le Corbusier. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque Le Corbusier pintaba como esto. Y fíjense que esta casa es del 20 y pico también, 1926, si no estoy mal. 26. Entonces fíjense que es un proyecto muy contemporáneo, muy relacionado con, digamos, la vanguardia artística del momento, que tenía que ver con la teoría crítica, no con la teoría crítica, con la teoría estética alemana del siglo XIX, etc. Y también tenía que ver con cómo pintaba Le Corbusier, ¿no? Y nuevamente, si no está Hildebrand acá, no sé, aludir al sentido de profundidad es la pura visualidad, transponer la visión del espacio natural y producir la forma tridimensional a través de la sucesión de planos. Como el purismo, que es el estilo pictórico que inventó, entre comillas, Le Corbusier, era prácticamente eso, un amigo mío se inventó este ejercicio, le hacía hacer a los alumnos como unos origami, que analizaban, digamos, las distintas capas compuestas por este plano, ¿no? Y todas las posibilidades y ambigüedades que contenía esta visión. Pero esto es lo que hace un profesor suizo, Bernard Huesli, con la teoría de Colin Rowe de transparencia fenomenal. Él lo llama directamente transparencia espacial, y esto lo pueden ver en el apunte espacio arquitectónico, está al final. Esto igualmente lo voy a desarrollar con más tiempo en otra charla, pero acá yo quería hacer hincapié en cómo lo que dice Hildebrand en 1893 está en la base de lo que dice Rowe, del análisis de Rowe de Le Corbusier, y por nuestro uso de ese artículo, de nuestra pedagogía de proyecto. Entonces, para terminar, cosas muy bonitas que dice Hildebrand. ¿Qué es el espacio para Hildebrand? Es el requisito para la comprensión de la forma. El espacio es el requisito para la comprensión de la forma. ¿Y cómo lo dice? ¿Qué sería cómo comprendemos la forma? ¿O qué es el espacio? Es una actividad sinestética, es genial eso, extensión y movilidad tridimensional de nuestra imaginación. Es como si nuestra imaginación saliera a recorrer el mundo, ¿no? Y se moviera por el mundo, es como que nos extendemos de nuestro cuerpo y empezamos, ¿no? a movernos por el espacio. Un poco eso que hacen ustedes cuando orbitan, ¿dónde es que orbitan ustedes? En SketchUp, digamos. Bueno, eso pero con la mente, antes de que existiera que SketchUp. Entonces, ¿qué dice Hildebrand? Si nos propusiéramos hacer visible la apariencia de este espacio como un todo, o sea, si tuviéramos que explicar qué es eso, tendríamos que imaginarlo tridimensionalmente como un vacío lleno en parte por los volúmenes individuales de los objetos y en parte por aire. O sea, no, esto es la idea clásica, ¿no? De que hay un contenedor que tiene espacio y que hay objetos en ese espacio, pero también hay espacio entre los objetos. Porque fíjense lo que dice. Así como el límite o la forma de un objeto indica volumen, el límite de un objeto indica volumen, también es posible componer objetos, es decir, poner objetos, de tal manera que evoquen la idea de un volumen de aire limitado por ellos. O sea, si yo hago esto, habría un espacio entre esto y esto. Es genial eso. Entonces fíjense, parece una verdad de perogrullo, pero para nosotros es importantísimo. El límite de un objeto es también, estrictamente hablando, el límite del cuerpo de aire que lo rodea. Cuando ustedes cortan y pliegan papel, están delimitando el espacio entre los dos pliegues del papel. Están creando un volumen espacial. Eso es la clave de la conformación del espacio en estos primeros ejercicios que estamos haciendo tanto en introducción como en AP1. Esto, y viene de acá, de Hildebrand, ¿no? Y finalmente la definición muy bonita de Hildebrand de la arquitectura, que la arquitectura evoca un sentido espacial definido, nos orienta. En el espacio, el sentido de forma inherente se convierte en forma efectiva para el ojo. Entonces, esto de que es un fuerte contenido ético, no estético, sino ético para la arquitectura, porque la arquitectura es aquel sentimiento espacial definido. O sea, ya estamos hablando de que estamos en un espacio, lo hemos observado, lo hemos escaneado con los ojos, hemos recompuesto nuestra
nuestra posición en el espacio, es porque hemos entendido relieve, profundidad, y ese es un sentimiento definido, no indefinido, no impreciso, sino definido, que a su vez nos orienta. Y entonces, bueno, nos calma, nos da una sensación de serenidad. ¿Por qué? Porque la arquitectura nos orienta, nos ayuda a orientarnos en el mundo. Y piensen si no es eso, ¿no? Y nosotros estamos en un entorno absolutamente arquitectónico, nuestras ciudades son muy arquitectónicas, ¿no? No tenemos grandes problemas naturales, digamos, o relieves, sino que estamos siempre en calles, en veredas, que aparte son rectas, y unas van norte-sur y otras van este-oeste, o sea, aunque eso esté en contra del territorio, la arquitectura nos orienta. Entonces, me parece que es un lindo contenido ético para por qué configuramos el espacio, por qué, digamos, definimos volúmenes espaciales. Bueno, para que la gente esté bien, esté serena, se oriente, encuentre su lugar. Bueno, eso es un poco lo que tenía para hoy. Vamos como completando un panorama si relacionan con lo que decía Semper, cuál era la obligación de la arquitectura para Semper. Y la semana que viene vamos a terminar con otro personaje extraño, que es este Smartsow, Aus Smartsow, y ahí terminamos un poco la triada de teóricos para después ver cómo eso impacta en la práctica arquitectónica